Muy bien, vamos a nuestra siguiente clase, la clase ya número 3. El mundo del Nuevo Testamento, el mundo político y el Imperio Romano. Los romanos conquistaron el mundo conocido después de la caída del Imperio de Alejandro. Esto ya lo sabemos y lo hemos ido viendo. Ellos organizaron el mundo en un vasto imperio. En los planes de Dios, los romanos prepararon el mundo desde dos puntos de vista muy importantes para la venida del Señor. Primero, hicieron ley y orden, leyes muy estrictas y un orden muy estricto. Con un disciplinado ejército impusieron la paz, crearon y pusieron en práctica leyes que marcarían al mundo hasta nuestros días, como el Código de Ley Penal. Sabe que hasta nuestros días cada una de nuestros países tiene lo que se llama el Código Penal, el Código Civil. Las leyes que rigen los países hoy por hoy son basados en los derechos romanos. Los romanos fueron muy inteligentes. En segundo lugar, también varias instituciones que ejercían el orden público y el desarrollo de las ciudades, con la creación de caminos seguros, lo que acrecentaba el comercio, los viajes, el transporte y la economía. Pero vamos a observar ahora un poquito qué pasaba con el mundo espiritual, cómo estaba el mundo espiritual cuando vino Jesús. Bueno, la sinagoga, desde el cautiverio babilónico hasta la aparición de Juan el Bautista, la religión hebrea fue evolucionando y llegó a ser lo que hoy se llama el judaísmo. Al ser destruido el templo por los babilonios, cesaron los sacrificios y las ceremonias, entonces surge lo que conocemos como la sinagoga. En cualquier lugar del mundo, del planeta, donde se formaba una comunidad judía, se establecía una sinagoga como el centro local de estudio y de adoración de la Torá. Las sinagogas han tenido muchísima importancia en la conservación de la fe de los judíos de la dispersión. Luego que comenzó acá estamos hablando de la dispersión cuando Babilonia vino, Nabucodonosor, y destruyó el templo. Pero una vez que Jesús resucita y asciende al cielo, inmediatamente otra vez es destruido el templo y otra vez los judíos son dispersos y podemos decir, son dispersos hasta el día de hoy. En cada país donde hay un grupo de judíos, se ha formado y construido lo que ellos llaman la sinagoga. Las sinagogas han tenido una importancia tremenda en la conservación de su fe y en la reunión de ellos y en la conservación también de sus costumbres, en su sociabilización, etcétera. Las sinagogas son importantísimas. En ese entonces, en Palestina, la sinagoga servía como escuela local, como centro comunal, como sede del gobierno. Los ancianos se reunían en las sinagogas, eran los encargados de conservar la moralidad pública, es decir, eran los jueces, las autoridades, este, que ejercían su autoridad dentro de la sinagoga. Su forma de gobierno era congregacionalista y este fue el antecedente para la iglesia primitiva. Jesús mismo fue a la sinagoga y Jesús mismo tomaba la ley y los profetas y los leía públicamente para todos. Pero esta forma de reunión que se fue gestando a través de los siglos sirvió para que cuando los judíos necesitaran reunirse una vez que Jesús ascendió al cielo y luego en los otros pueblos comenzaran a convertirse personas, se reunieran tal cual como se reunían en las sinagogas. Por eso la importancia de esto que Dios permitió para que fuera dando el antecedente a lo que sería
el Evangelio y la Iglesia. Las leyes y las tradiciones orales, cómo se fueron transmitiendo de generación en generación la ley y las tradiciones orales. El cautiverio babilónico le sirvió de dura disciplina a los judíos, pero vieron cumplidas al pie de la letra las predicciones de los profetas. Por lo tanto, los judíos se aferraron a la palabra escrita y pusieron toda su fe en ella. Nosotros los creyentes actuales también. No hay una profecía más segura que la palabra de Dios. Durante el período intertestamentario no tuvieron un rey, no había quien los reuniera, no había quien los dirigiera, pasaron de mano en mano, los invadían uno, los invadían otro, hasta que ellos mismos formaron sus propios grupos y lograron autogobernarse, pero no tuvieron un rey. Entonces su vida giró en torno a la ley y al sumo sacerdote, es decir, al pastor que tenían de turno en ese tiempo. Por eso se ponían tan enérgicos al rechazar de que le pusieran un sacerdote que no fuera de la línea de Aarón, porque ellos entendían que la ley exigía que todos los sacerdotes debían ser de la línea de Aarón. Y ellos se aferraron a la ley y se aferraron a lo que la ley decía y a lo que el sumo sacerdote hacía también, que era ponerlos en paz con Dios, ¿verdad? Estos sacerdotes gobernaban el pueblo, estudiaban intensamente las escrituras, por eso fueron llamados el libro perdón, el pueblo del libro. Prepararon un cuerpo de interpretación de la ley casi tan grande como la ley misma. Este código se llama o recibe el nombre de Mishnah, ley oral, y eran tan obligatorias esas leyes orales que ellos fueron compilando en ese libro como la ley misma. Pero muchas veces solo demostraban una intención humana y no una intención divina. Es decir, a todas las leyes que Dios les dejó en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, a esas leyes ellos formaron otro libro y le agregaron más leyes. Por eso cuando vino Jesús lo criticaban porque no se lavaba las manos, porque en ese otro libro comenzaron a escribir más y más y más leyes para guardar, entre ellas más leyes sociales, leyes de convivencia, leyes de costumbres, pero que no reflejaban una intención divina porque no eran leyes dadas por Dios que tenían que ver con lo espiritual, sino más bien con la convivencia y con las costumbres. Por ejemplo, se prohibían 30 actividades para el día sábado, entre ellas recoger espigas, restrejar el ganado con las manos, caminar más de 900 metros. Y Jesús hace notar que estos intérpretes de la ley imponen a los hombres cargas que ni ellos mismos podían llevar. Lo encontramos en Lucas 11:46. Y además quebrantan e invalidan el mandamiento de Dios por tradición. A la tradición se le llama mandamientos de hombres. En el Sermón del Monte, la frase oísteis que fue dicho a los antiguos parece referirse a la mezcla de enseñanzas del Antiguo Testamento con las tradiciones rabínicas escritas en ese libro que ellos crearon, a la cual Jesús se opone diciendo, pero yo os digo, como vocero de Dios, como palabra de Dios, Jesús podía hacerles notar que todas las leyes de hombres que ellos habían creado no eran válidas, sino que la ley de Dios era lo válido. Por eso es tan importante prestar atención a los mandamientos de la palabra del Señor, a lo que el Señor nos pide en su palabra, y no a mandamientos. Con respecto al templo, Herodes el Grande, que lo estuvimos estudiando en la clase anterior, reemplazó con un suntuoso templo el sencillo edificio construido por los judíos de la restauración del siglo VI a.C., cuando vino Nehemías, Esdras,
que reconstruyeron el templo, el muro, etcétera, no lograron reconstruir todo y lo hicieron muy sencillamente. Pero entonces Herodes se lo reemplazó, se lo hizo prácticamente a nuevo. Procuró de esta manera congraciarse con los judíos. El templo se empezó a construir en el año 20 antes de Cristo, pero las grandes murallas dobles y los patios exteriores no se completaron hasta el año 62 o 64 después de Cristo. Se construyó en mármol blanco, cubierto en gran parte de oro, en el que se reflejaba la luz del sol, convirtiéndolo en un objeto de deslumbre y esplendor. Herodes trataba de congraciarse con los judíos, de que los judíos lo quisieran. Recordemos que no lo querían porque era idumeo y no judío, pero Herodes trabajó para que lo quisieran. El templo mismo seguía la estructura básica del templo que edificó Salomón, pero era mucho más grande, además de que las explanadas en torno del templo incluían los tres atrios. El primero, el atrio de los gentiles no podían pasar más allá, solo podían estar ahí. Quedaba separado del atrio interior por un borde de piedras. Se permitía que todo el mundo entrara a él y a veces se usaba como mercado. Más allá, ningún gentil podía pasar, so pena de muerte. Es decir, si un gentil atravesaba ese muro de piedras, lo iban a matar. Tenían permiso para matarlo por la ley. El atrio interior se dividía en dos partes, el atrio de las mujeres y el atrio de los israelitas. Las mujeres no pasaban donde los hombres y los hombres no pasaban donde las mujeres. Los gentiles no podían pasar más allá, estaba dividido por sectores. El santuario estaba rodeado por el atrio de los sacerdotes. El atrio de los gentiles contaba con dos hermosos pórticos, el pórtico de Salomón y el pórtico real. No nos olvidemos cuando Jesús toma el látigo y corre a los vendedores de palomas y de otras cosas de ahí, de esa entrada, de ese lugar, ese atrio, donde solamente podían estar los gentiles y ahí era donde aprovechaban a vender, ¿verdad? Los soldados romanos vigilaban el área del templo, tarea hecha posible porque su fortaleza Antonia dominaba el área, es decir, su legión de ejércitos dominaba esa área. Sin embargo, los judíos tenían su propia guardia que patrullaba el templo día y noche. Los judíos por una cuestión religiosa, para que no se hiciera nada que la ley no permitiera, tenían su propia guardia. Los sacerdotes y los levitas seguían celebrando el antiguo ritual de los sacrificios y ceremonias, los cuales habían degenerado en formalismos carentes del verdadero sentido. Era simplemente una función y no lo que verdaderamente se esperaba de lo que fuera un sacrificio, de lo que Dios había instituido, de que el pueblo verdaderamente se reconciliara con Dios. Bueno, no lo tomaban en este sentido, sino que lo habían banalizado y lo hacían por una mera costumbre o rito antiguo y propio del pueblo, pero no como lo que Dios realmente lo había instituido, ¿verdad? Para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Los judíos, en vez de poner su sentido en la ley de Dios y en lo que Dios pedía, comenzaron a venerar el templo. Se consideraba toda enseñanza como blasfemia en el sentido que eran transitorios en el templo y su culto. Es decir, adoraban más el culto y más el templo que lo que realmente Dios quería que se hiciera, que era que el hombre se reconciliara con Dios. Empezaron a adorar lo material y no a poner el sentido verdadero en lo espiritual. En la toma de Jerusalén en el 70 después de Cristo, los romanos demolieron el templo de Herodes y así se cumple la profecía de Cristo
cuando les dice a los discípulos que no iba a quedar piedra sobre piedra. Los discípulos le dijeron, mira el templo, mira qué belleza esas piedras, qué monumento tan hermoso tenemos. Y Jesús, entendiendo lo que realmente significaba para ellos, para los judíos, el templo, es decir, el edificio, ellos pensaban que por tener el templo y adorar allí ya Dios estaba con ellos, tan lejos de la realidad, porque el Señor siempre buscó una relación personal con el hombre. Bueno, tal es así que Jesús les dice, miren ese templo, no va a quedar ni piedra sobre piedra, eso se les va a terminar, porque Dios quería otra cosa de ellos y ellos no lo entendieron. Ellos valoraron más lo material, valoraron que ese templo les hacía reconocer como nación y no valoraron que eran el pueblo de Dios, el pueblo que tenía una relación personal y verdadera con el Creador, con el Dios verdadero, con el único Dios existente. Qué pena, no valores más ciertas cosas porque lo que Dios sigue queriendo es tener una relación con cada uno de nosotros. Dentro del templo comenzaron los partidos, los grupos a separarse. Por eso vamos a ver las sectas y los partidos del judaísmo. En primer lugar vamos a mirar los fariseos. Recibieron su nombre del hebreo perusim o separados, como un apodo sarcástico, los separados. Formaron la secta más grande y mayor, perdón, y de mayor influencia en la época del Nuevo Testamento. Y solo ellos sobrevivieron como secta a la destrucción de Jerusalén luego del año 70 después de Cristo. Basaban su doctrina en todos los libros del Antiguo Testamento, creían en los espíritus buenos y en los espíritus malos, creían en la inmortalidad del alma y en la resurrección corporal. Además de creer en todo ese otro libro que ellos mismos habían inventado con un montón de leyes más que no eran espirituales, sino más bien sociales y civiles. Sin embargo, los fariseos atribuían gran importancia a la ley oral, a esto que estamos diciendo, deleitándose en obedecer sus innumerables reglas. El diezmo, el ayuno, la separación de todo lo inmundo era lo esencial en sus vidas. Ellos se jactaban de todas estas cosas que ellos guardaban. Se creían, por supuesto, superior a los demás por guardar todas estas cosas. La Biblia nos pide que guardemos muchas cosas, pero no por eso somos superiores a nadie. Y no por eso esas cosas nos van a salvar, sino que el único que sigue siendo nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas es el Señor Jesucristo. Y si has recibido al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador, dice en San Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros no podemos perder el sentido espiritual de la palabra del Señor, guardando otras cosas y creyendo que por esas otras cosas somos salvados. Somos salvados por recibir a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Guardamos cosas, claro que sí, porque en nuestro corazón está el deseo por amor de apartarme y vivir para mi Señor, por todo lo que Él ha hecho por mí. Pero ninguna de las cosas que yo haga me van a salvar. Mi Salvador sigue siendo el Señor. Pero somos santos y nos apartamos porque Él también es santo. Segundo grupo, los escribas. La mayoría de los escribas pertenecían al partido de los fariseos. Eran la autoridad máxima en enseñar e interpretar la ley, pero también en perseguir a los que no cumplían la ley. Eran como la policía, ¿verdad? Recubrieron la ley de Dios con las leyes
que debían obedecer de la tradición oral, haciendo demasiado pesada la carga que ni siquiera ellos mismos podían cumplirla. Le imponían cargas a la gente que ni ellos mismos las cumplían. En tercer lugar, los saduceos poseían mucho poder político en los tiempos del Imperio Romano y generalmente eran todos ricos, era la clase más alta. Para no perder su prestigio, su poder y sus riquezas, se vendían más fácil a Roma para no perder su poder y no perder sus entradas, ¿verdad? No creían en los ángeles, no creían en los demonios, no creían en la resurrección, ni en un Mesías venidero. Estaban completamente perdidos de lo que decía la ley de Dios y los profetas. Por eso se vendían a Roma, ¿verdad? Se vendían al poder político. No aceptaban tampoco las leyes orales o tradiciones impuestas por los escribas y los fariseos. Otro grupo, los esenios, aunque la doctrina de los esenios no se diferenciaba mucho de la de los fariseos, su manera de vivir era muy diferente. Formaban comunidades aisladas de la sociedad y se sometían a una estricta disciplina monástica. Llevaban una vida ascética. Muchos se abstenían aún del matrimonio. A veces pensamos, ¿de dónde sacan los católicos todas estas ideas de no casarse? Bueno, ya venía un partido político dentro de los judíos llamado los esenios que llevaban esta vida ascética, es decir, se apartaban del matrimonio, no se casaban, tenían la propiedad en común y dedicaban mucho de su tiempo al estudio y la interpretación de las escrituras. Los esenios sí esperaban la venida de un Mesías profeta como Moisés, de un Mesías rey y de un Mesías sacerdote. El Mesías rey lo conduciría al triunfo sobre las fuerzas del mal, aunque no se puede identificar a ciencia cierta la comunidad del Qumran con la comunidad de los esenios. Al menos era muy parecida a ella. Todavía existen las ruinas de su monasterio en el estéril desierto que está junto a la costa del Mar Muerto. Algunos estudiosos de la Biblia creen que Juan el Bautista tuvo algo que ver con los esenios y con su forma de vivir, pero nada de esto es comprobado, no se sabe a ciencia cierta. Los herodianos surgieron durante la dinastía de Herodes y más que una secta religiosa eran un partido político. Probablemente quienes cobraban impuestos para Roma eran herodianos o partidarios de Herodes. Eran enemigos acérrimos de los fariseos, pero se unieron con los fariseos en contra de Jesús. Lo encontramos en Mateo 3:6 y en Mateo 12:13. Allí son mencionados. Los celotes, estos constituían un grupo político más bien que una secta religiosa. Querían liberar a Palestina por las armas. Ya lo estuvimos mirando, ¿verdad? Este partido revolucionario persuadió finalmente a los judíos a sublevarse contra los romanos, lo cual condujo al incendio y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Simón, uno de los discípulos de Jesús, pertenecía a los celotes. En la Biblia lo escuchamos Simón el celote. El Sanedrín es una palabra griega que significa sentados juntos, concilio de gobernantes. Son otras ideas implícitas en el Sanedrín. El Sanedrín era en el antiguo Israel una asamblea o consejo de sabios, estructurada por los hombres más sabios que se convertían en 23 jueces en cada ciudad judía. A su vez, el Gran Sanedrín era la Asamblea o Corte Suprema y constaba de 71 miembros, el sumo sacerdote y 70 hombres prominentes de la nación. Este tribunal surge en el periodo intertestamentario, en ese periodo donde los judíos se gobernaron a sí mismos. El Gran Sanedrín tenía mucho poder cívico y religioso, únicamente limitado por los romanos.
aunque en tiempos de Herodes el Grande su poder fue completamente restringido. No nos olvidemos que Herodes el Grande eliminó absolutamente a todos sus adversarios, entre ellos el Sanedrino o conjunto de sabios judíos que gobernaban al pueblo.